¿Qué tal, familia? Espero esté muy bien. Le doy la bienvenida a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos adentrándonos en los temas del Evangelio de Juan. Vamos a conocer más qué quiso plasmar el escritor en esta oportunidad. El título de la lección es La historia de fondo, el prólogo. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a estudiar el verbo. El verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Sin más, vamos al estudio. Quédese conmigo, ya casi iniciamos. Gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre Santo, te damos muchas gracias por darnos la nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, rogamos que nos limpies de todo mal, que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad que es Cristo. En Jesús lo pedimos. Amén. Bien, texto para memorizar, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, ahí lo tiene en su pantalla. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí el evangelista deja claro que Cristo compartía la eternidad con su Padre. Pues este es un tema que se ha discutido mucho en la esfera, pues principalmente cristiana, acerca del origen de Cristo. ¿Fue Cristo un ser creado? ¿O era Cristo un ser eterno con Dios? Bueno, aquí el evangelista deja claro ese concepto. En el principio, quiere decir que ya en la creación, Cristo existía y además acompañaba al Padre, pero no solo le acompañaba, pues dice el verbo estaba con Dios, sino que lo amplía más y da una esencia de su ser. Y dice, y el verbo era Dios, si Dios mismo es Cristo. Por eso, bueno, el evangelista hace estas tres afirmaciones acerca de quién era Jesús. Bueno, y le da también el adjetivo del verbo. El verbo es acción, el sustantivo no es acción, más el verbo ejecuta lo que la letra contiene. Y en este caso, pues podemos entender cómo la palabra escrita no tiene un verdadero sentido si no se acciona, si no se ejecuta. En este caso, pues al Cristo encarnarse pone en acción todo lo que estaba escrito, pero con el verdadero sentido. Porque nosotros, seres humanos, distorsionamos la verdad, muchas veces a conveniencia propia o pues haciendo un uso desproporcionado de lo que pues la palabra en sí quería decir. Bueno, recordemos que en la lección anterior el evangelista dijo, bueno, yo escribí todas estas cosas para que el que lea comprenda y acepte que Jesús era el Hijo de Dios, era el enviado del cielo y que pues fue el que Dios envió para que nuestros pecados fueran perdonados por medio de su muerte, de su sacrificio. De esta manera, pues esa palabra se puso en acción. Si eso no hubiera sucedido, pues hubieran sido solo escritos, hubieran sido solo rollos hablando acerca de algo que iba a suceder, pero que, pues si no venía Cristo, es como si no hubiese sucedido. Es acción que nunca se ejecutó, únicamente palabra escrita sin accionar. Por eso la palabra también nos llama a nosotros a accionar, a no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Es hacer como Cristo hizo, porque la teoría, pues ahí está. Y dice un buen dicho que el papel soporta lo que le pongan, pero a la hora de ejecutar es otro tema. Es cuando las personas se comprometen y buscan, pues, dar frutos, ya que haber aceptado a Cristo simbolizó un nuevo ser, un nuevo corazón, un nuevo caminar. Por eso aquí inclusive el evangelista lo remonta a Cristo mucho antes de la creación, dándole el sentido de Dios, dándole el sentido de eternidad, lo que para nosotros es imposible de entender. En esta semana vamos a estudiar entonces
Primer capítulo del Evangelio según San Juan, del versículo 1 al 18. Ahí vamos a ver temas principales de la esencia de Cristo, lo que vino a hacer al mundo y cómo nosotros debemos de recibir esa buena noticia del cielo. Vamos a leer versículos del 1 al 5, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Como hablamos en la sección anterior, este poderoso y asombroso pensamiento que nos da el evangelista dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es una hermosa frase, sin lugar a dudas, que encierra una profundidad de pensamiento que pues no podemos abarcar en su totalidad. Es imposible para la mente humana discernir la eternidad. Si fuese así, entenderíamos por completo a Dios. Así que pues apenas podemos imaginarnos en el espacio de tiempo que se nos ha dado y ver hacia atrás en la historia pues que es algo de tiempo, pero no jamás en la eternidad. Bien, aquí el evangelista nos habla acerca del relato de la creación, porque dice en el principio, quiere decir que Jesús ya estaba presente allí. Y no solo eso, sino que nada de lo que fue hecho en este mundo existiese si no fuese porque Cristo intervino en ese momento de la creación. Por medio de él y para él también, dice otro texto, las cosas fueron hechos. Esto es pues posible porque Jesús estaba allí, compartía la eternidad con su Padre. También dice, y el verbo estaba con Dios. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a él le ha dado a conocer. Aquí Juan afirma que Dios el Hijo está en el seno del Padre. Usted imagínese eso, imagínese la cercanía. Es lo que Juan trata de indicarnos, la cercanía. Es como si el Hijo ha recostado al seno del Padre. Hay una cercanía, hay una pues profunda relación, ¿no? Eh, Realmente es como una figura, es una imagen, sea cual sea el significado aquí que Juan trató de transmitir. Lo que sí revela es que Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Recuerda usted que Jesús decía, el Padre y yo uno somos, yo y el Padre uno somos, así que muestra esa cercanía, esa intimidad. Y algo muy interesante es que el evangelista dice, y el verbo estaba con Dios, pero también dice, el verbo era Dios. Bueno, la pregunta aquí que podemos hacernos claramente es cómo puede el verbo estar con Dios, es decir, en compañía de, en el seno del Padre, como dice acá el versículo que leímos el 18, pero también cómo estar, pero a la misma vez ser, ¿cierto? Habla de una unidad, habla de estar y también ser. Esto refleja una eternidad compartida. Si no fuese así, en algún momento Jesús no estuviera y no fuese. Para que estuviese y fuese, esto debe de permanecer por la eternidad, porque Dios es eterno. Y si Él era Dios, quiere decir que también tiene la eternidad que presenta el Padre. Vamos a leer el deseado de todas las gentes, página 11. Dice, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Meditemos en la importancia de Jesús como ser creador,
de todo lo que existe, pero además de ser redentor. Es decir, Él vino a reclamar su creación, Él vino a reclamarnos a usted y a mí después de habernos perdido por el pecado. Es decir, somos doble pertenencia de Jesús. Piense usted esto. Al analizar Juan capítulo 1, podemos ver cómo el evangelista no utilizó el término Mesías, Cristo, ungido, para referirse a Jesús, sino que decidió utilizar el término logos. Logos o la palabra, palabra activa o verbo es el significado del término logos. En la época en la que Juan escribió este mensaje, varios sistemas filosóficos ya existían y también ellos utilizaban el término logos para referirse a una estructura del universo o una lógica y la razón en sí mismas, mucho de lo que no podían entender. Por ejemplo, Platón, este influyente filósofo en la antigüedad, había dividido la realidad de lo que ellos entendían en dos ámbitos o dos esferas. El primero era la celestial. Esta esfera era inmutable, donde existe una perfección absoluta, una visión, por ejemplo, de la deidad. Y también existía la esfera o el ámbito terrenal, la que estamos nosotros, la cual era perecedera y también cambiante o temporal. Una representación, pues, puede decirse muy imperfecta de lo que arriba ellos estaban dimensionando de la primera esfera. Bueno, algunas filosofías entonces identificaban el logos como un intermediario. Entonces, cuando alguien en estas filosofías se refería al logos, entonces era un intermediario entre la esfera celestial, que era perfecta, y la esfera terrenal, que era imperfecta. También Juan utiliza el término logos, pero ahora lo utiliza de forma diferente porque sostiene que la verdad, en este caso, Cristo no es un concepto, no es un intermediario de pensamiento, no es algo abstracto, sino más bien que el logos es Cristo, no como un concepto, no algo abstracto, sino la persona de Jesús, porque aquí es donde él también explica que el verbo, o sea, logos, se hizo carne. Para los filósofos eso no podía existir porque o existía el ámbito de la deidad y el ámbito terrenal, pero estos no se mezclaban en ningún aspecto y si existía algo era como un intermedio entre estas dos esferas. Pero aquí Juan está hablando de que Jesucristo, el Logos, vino, o sea, la deidad, se hizo carne y caminó con nosotros. Esto según Juan 1:14. Dicho esto, entendemos entonces que el escritor quiere hacer ese énfasis, que el logos es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesucristo vivo, Jesucristo actuando conforme a esa palabra. Y lo más importante también es resaltar que Dios se comunicó de esta forma con los hombres, porque también para las deidades de los filósofos, esos dioses eran dioses muy ajenos a las preocupaciones de los hombres, lejos de venir a compadecerse y ayudarles y hacer pues humilde uno de ellos, más bien les castigaban a los hombres por cosas que simplemente solo ellos entendían. Bien, queda claro que para Juan el logos es la palabra de Dios y que esta palabra de Dios es manifestada en la persona de Cristo. Y muy importante, Juan da a saber que Dios se comunicó con los seres humanos de esta forma, es decir, le reveló a la humanidad de la forma más radical que para los filósofos esto no podía tener un entendimiento, que es Dios se hizo uno de nosotros. No podía existir en el pensamiento de estos filósofos antiguos esta realidad que Juan estaba mostrando en la persona de Cristo. Así que en el Evangelio de Juan, el logos representa al Dios eterno que, vea qué interesante, entra en el tiempo y en el espacio
que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. En Juan 1:14, este versículo importante, donde dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando él dice se hizo carne y habitó entre nosotros, aquí la palabra griega que está usando de habitar significa colocar una tienda de campaña. Colocar una tienda de campaña. Y podemos recordar cómo en el Éxodo, la forma en la que Dios se acercó a su pueblo para habitar en medio de ellos fue por medio del santuario terrenal. En el Éxodo 25, versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este sueño que tenía Dios de habitar en medio de nosotros en este tipo, en el santuario celestial y la manifestación de Dios ahí en el lugar santísimo, se cumple cuando Jesús camina con nosotros. Eso era una representación de Dios en medio de nosotros. Y así, del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con él, mostrando el carácter de su Padre y enseñándonos a nosotros cómo vivir para honrar a Dios y para también tener una comunión con nuestros prójimos. Qué importante reflexión podemos hacer con respecto a Dios en su divinidad, que no escatimó, dice la palabra, en hacerse hombre, en despojarse de esa divinidad y además servir, sufrir y morir en la cruz por usted y por mí. Qué amor más grande, es inmensurable ese amor. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Así también lo entendía a Juan. En el versículo 9 del capítulo 1, Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Note cómo le llama no solo la luz, sino la luz verdadera. Iba a iluminar a toda persona de este mundo. Esa luz ilumina para que no nos perdamos del camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Recuerde, logos, la palabra, el verbo. Jesús mismo es esa luz, esa lámpara que nos muestra el camino. Y lumbrera mi camino. Y así pues, cuando vamos avanzando, podemos siempre ver hacia dónde vamos. Vamos hacia la Canaán celestial y no hay forma de perderse, pues vamos siguiendo la luz verdadera. Además, se pueden observar implicaciones de lo que dice Juan en este versículo. Es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero aquí hay una diferencia. No todos acogen la luz. La luz está disponible para todo aquel que quiera ver, que quiera seguir un camino, el camino verdadero, y no perderse en el mundo de oscuridad y de tinieblas. He sabido al estudiar las escrituras cómo el mismo pueblo, el pueblo de Israel, no aceptó a Jesús, siendo que él venía a los suyos, pero dice la palabra, y los suyos no lo recibieron. También al llegar al pueblo de Israel, siendo que de ahí iba a salir el Mesías, ese Mesías también iba a ser dado a los gentiles, a todo aquel que quiera creer en Dios y en el enviado de Dios, su Hijo Jesucristo, y que lo acepte por fe para salvación de sus pecados. En Romanos, por ejemplo, en los capítulos de 9 al 11, Pablo trata este tema trágico, este tema difícil de entender, cómo el pueblo que esperaba ese Mesías, pues llegó, pero le rechazaron. Muchos judíos rechazaron a Jesús, otros le aceptaron, pero como nación, como pueblo escogido, sí le rechazó allá frente a Pilatos, pidiendo la crucifixión de Jesús. Sin embargo, la puerta, aunque se cerró como pueblo, muchos judíos de forma personal, pues decidieron seguir a Jesús. También recordemos cómo Pablo
llevaba el mensaje a los gentiles. Pablo además a los gentiles, ahora que les llegó este mensaje para ellos, que no se jacten contra los judíos, porque por ejemplo vea Romanos 11:24, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, haciendo énfasis en que el pueblo judío era el buen olivo y que los gentiles era el olivo silvestre que fue cortado como una ramita e injertado en este buen olivo. Bueno, no se trataba de despreciar a los judíos y que ahora esto era únicamente de los gentiles, sino que ahora de forma individual todo aquel que aceptara a Jesús iba a obtener la bendición de la salvación, pero ese mensaje siempre estaba presente para los judíos, nunca les fue quitado de forma personal, sino a nivel de nación, de pueblo, pues rechazaron a Jesús como el Mesías en ese aspecto. Y aquí podemos ver la conexión entre el prólogo es el primer capítulo, el inicio del Evangelio con el final del Evangelio. Pues recuerden que en el final del Evangelio, en Juan capítulo 20, versículo 31, el evangelista escribió para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Y aquí pues en la introducción, en este prólogo, nos dice que la luz vino al mundo, pero que algunos decidieron no creer. Por eso él presenta este evangelio para que el que lo lea pueda creer y entonces reciba la bendición de la salvación. Creer o no creer. Estos dos bandos reflejan el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Siempre han habido dos bandos, desde antes de la creación, siempre ha habido una iglesia de Cristo, siempre ha habido los que desean seguirle y pertenecer a esta iglesia y obedecer a Dios y sus mandamientos, y los que no desean obedecer a Dios o quieren hacerlo pues conforme a su voluntad, a lo que consideren mejor. Cristo es el Mesías. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es un problema para muchas religiones, pues deben de aceptar a Cristo como el único Salvador personal. Lo que sucede es que religiones y muchas personas desean llegar a la eternidad o trascender de la forma en que ellos quieren, utilizando sus propios medios o los medios que bien así consideren, pero sin aceptar a Jesús como la única puerta para acceder al cielo. Cuando Jesús caminó en la tierra, pues se manifestaron también estos dos bandos, los que decidieron creer como sus discípulos y le decidieron seguir junto con otras personas, por ejemplo, Nicodemo, quien decidió creer posteriormente, también aquella mujer de Samaria en el pozo, aquel hombre ciego de nacimiento que decidió tener una experiencia personal con Jesús. Pero también estaba el segundo grupo, aquellos hombres fariseos, los sumos sacerdotes, entendidos en doctrina, grandes teólogos, pero que cada vez más endurecía su corazón cuando Jesús les presentaba la verdad. También hubieron otros que le seguían únicamente por lo que Cristo podía darles, como muchas personas que fueron alimentadas junto a aquellos 5,000, únicamente para que Cristo cubriera una necesidad inmediata. También hubo un discípulo, Judas, que decidió no creer al final y pues perteneció a este segundo grupo. Podemos reflexionar que es muy interesante como la palabra, el sustantivo fe, creencia, pues nunca aparece en el Evangelio de Juan. Es decir, Juan nunca presenta ese sustantivo como tal, sino prefiere manifestar el verbo creer, creer. Aparece, imagínese usted, 98 veces en el Evangelio según San Juan, y en todo el Nuevo Testamento la palabra creer aparece 241 veces. Era para Juan importante que las personas creyeran activamente. Este verbo es
de hecho, pues un tema muy importante para Juan y para los que iban a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, ya que en lugar de utilizar un sustantivo y al utilizar un verbo, podemos ver cómo las personas podían accionar como testimonios de Jesús, porque Jesús dijo, y el Evangelio del Reino será predicado por testimonio a todas las naciones. Es decir, no era solo personas hablando sobre algo o manifestando algo, sino más bien haciendo. Y eso se hace pues mostrando el amor de Dios para con nuestros prójimos. De esa forma, pues dice también la palabra que muchos sabrán que seguimos a Cristo, porque pues amamos al prójimo, nos amamos unos a otros. Porque recuerde también que en Santiago capítulo 2 versículo 19 hay una declaración muy impresionante. Dice así, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que no se trata de un tema de creer como concepto o como una afirmación, sino como el actuar y reflejo de la fe, nuestras buenas obras, porque aquí Santiago también menciona que una fe sin obras es una fe muerta. Por eso ese accionar que aquí el evangelista trata de implementar al lector al momento de creer es muy importante para la experiencia cristiana y para dar testimonio, así como Cristo dio testimonio de todo lo que él hacía. Bien, en Juan, entonces, la principal diferencia entre los dos grupos, los que hemos mencionado, los que deciden creer o no creer o pertenecer a la iglesia de Dios o no pertenecer, es la forma. Escuche bien, esto es importante, es la forma en la que se relacionan con Jesús. La relación personal que tengamos usted y yo con Jesús hace la diferencia entre un bando y otro. Recuerde que los sacerdotes, fariseos, escribas, ellos eran doctos en las escrituras. ¿Quién más que ellos conocía lo que Dios quería manifestar a su pueblo? Claro, lo malinterpretaban, pero eran entendidos en las letras, más no en el espíritu de la letra, ya que no aceptaron a Jesús como Mesías. Por eso no es cuánto conocimiento tengas acerca de la palabra. Es importante, claro, saberse versículos, aprender pues salmos, es muy importante eso, pero más importante es que eso te lleve a tener una relación personal con Cristo, que no sea mera información que está en tu mente, porque muchas personas ahí en el entorno de Jesús lo vieron, estuvieron con Jesús y aún así, pues no lograron creer de una forma tal como lo hizo Juan, como lo hicieron sus discípulos y otras personas que pues vieron en Jesús la persona que podía salvarlos y que al acercarse solo a la persona de Jesús, ya eso era posible, esa salvación. Entonces es importante alejarnos de las doctrinas en términos como medio para la salvación. El único medio para la salvación es Cristo. Las doctrinas nos pueden llevar al conocimiento de Jesús, claro que sí. Es importante, todo una enseñanza como tiene la iglesia, pero eso puede ser únicamente información. Si no decidimos tener una relación personal con Cristo, acercarnos a Jesús, buscar conocerle, buscar parecernos a Él. Ese es el énfasis de la relación personal con Cristo que Juan desea mostrarles. Y note qué importante también como la actitud de quienes se acercaban a Jesús de una forma sincera, no importaba incluso si Jesús les llamaba la atención, los reprendía, buscaban corregirle, lejos de juzgarlo, lejos de criticarlo o de buscar tenderle una trampa como hacían aquellos hombres, más bien se volvió un corazón sumiso, se iba moldeando. Usted puede notar un Pedro antes y después, un Pedro en el que se encontraban los evangelios y también el Pedro que escribió
las cartas de Pedro. Era pues otro Pedro, era un hombre completamente transformado. Bueno, justamente ese es el enfoque de acercarnos a Jesús, pues su esencia, su perfume permea en nosotros y así pues obtenemos, como dice también la palabra, la persona del Espíritu Santo, que es toda la esencia de Cristo, todo el fruto del Espíritu que representa el carácter de Jesús. En Juan capítulo 17, versículo del 1 al 5, Jesús hace unas importantes declaraciones. En el versículo 1 dice y le hace una petición al Padre, le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el 5 reafirma esta petición, dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hemos analizado a Jesús al hacerse carne, al habitar en medio de nosotros, el verbo se hizo carne. También hemos visto cómo Jesús interactuaba con las personas, haciendo que unos creyesen y que otros no creyesen. Hoy vamos a ver un argumento divino con respecto a el ser de Jesús, un argumento cósmico. En Juan capítulo 1 vemos cómo Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el Hijo divino de Dios, pues el Mesías, más sin embargo, lo hace Juan usando el adjetivo del verbo. Además que el verbo es el creador del universo. Todo lo que existe es porque Cristo lo creó y lo creó también para Él. Por medio de Él y para Él, todas las cosas fueron hechas. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Eso es en Juan capítulo 1, versículo 3. Pero la continuación del relato señala la gloria de que se convierta en ser humano en este concepto, en esta realidad de la encarnación de Cristo. Aquí Juan utiliza los términos gloria y glorificar. Son dos términos que utiliza Juan. Esto para hablar tanto de recibir honor de los humanos, pero también como recibir honor o gloria de Dios. Y esta idea de glorificar a Jesús está estrechamente vinculada al concepto de su hora, es decir, en el momento en el que Jesús iba a atravesar por la muerte de cruz. La cruz es su hora de gloria. Cuando Jesús dice la hora ha llegado, se refiere a que llegó el momento en que iba a ser crucificado. Es muy interesante pensar en esto, pensar que el momento de gloria es el momento de la crucifixión, porque alguien hubiera pensado, bueno, el momento de gloria, pues un evento sumamente atractivo, un momento de felicidad, un momento esperado por muchas personas. Sin embargo, el momento al que se refiere Jesús es un momento de agonía, es un momento de soledad, de tristeza, de aceptar o recibir más bien la culpa de todas las personas, de ser humillado, de ser avergonzado. Jesús está refiriéndose al momento de gloria, a este momento tan difícil para él mismo, pues ahí siente la separación con su Padre, ya que cargó el pecado de todos. Dice la palabra que Dios le hizo pecado a él, su ser, siendo inocente, para poder expiar, así como los pecados eran transferidos al corderito inocente, así también Jesús cargó con nuestros pecados. Y ese momento Jesús, pues estando ahí en la cruz, él le menciona al Padre que ese momento ha llegado, que es el momento de glorificar a tu Hijo, para que así también el Hijo glorifique al Padre. Claro está que esta idea es bastante paradójica porque la crucifixión era la forma, claro, más vergonzosa y humillante de ejecución en el antiguo mundo romano, el que atravesaba por la muerte de cruz, crucificado en un madero, era maldición, era pues, la suerte más
fea que alguien podía atravesar. Y así pues, este increíble contraste, Dios en la cruz, piensa eso, un momento muy solemne, Dios en la cruz, ilustra entonces este entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. Si nos vamos al plano humano, sí, Jesús murió en agonía, como un criminal despreciado y débil que clamaba, Dios mío, lama sabactami, que quería decir, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente en los evangelios de Mateo y Marcos, donde pues queda claramente registrado esa exclamación de Jesús. Pero el lado glorioso de la cruz se presenta ahora más bien en Lucas y en Juan. Vemos Juan capítulo 19, versículos del 25 al 30. Ahí puedes leerlo con más tiempo. Ahí lo presenta como un lugar de salvación, como un lugar de misericordia y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre para rescate del mundo. Entonces, aquí vemos una ironía, definitivamente lo es. La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza, en ese momento tan difícil para Jesús, un momento humano, pero que representa en gran manera, en gran medida, la salvación de los seres humanos y el amor de Dios manifestado allí. Es Dios mismo atravesando una muerte terrible para rescate de sus hijos, para rescate de su creación, para vencer al enemigo, para vencer la segunda muerte, para que usted y yo gocemos de la salvación. Hasta aquí hemos llegado al estudio para esta semana. Le invito a estudiar la siguiente lección y encontrarnos nuevamente para el repaso. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias te damos por el estudio de esta semana. Gracias porque en tu palabra contemplamos la gloria de Cristo, encarnándose y muriendo en la cruz. Gracias por el hermoso ministerio del Señor Jesús. Ayúdanos ahora a tener esa relación personal para conocer cada día más de Jesús, de tu amor y aceptar este hermoso regalo por gracia y tener obras en agradecimiento por este amor inmensurable. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, nos vemos la semana que viene, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.